Hoy Día de los Inocentes se conmemora casos como el de Lucio Dupuy, un caso muy escabroso que conmocionó a Argentina y también impactó a Hispanoamérica. Pero ¿sabías que también aquí en Ecuador hubo 3 casos similares, pero nadie ha dicho ni una palabra? Pero primero hay que recordar un poco cuál fue el caso de Lucio Dupuy. El caso ocurrió un 26 de noviembre del 2021 cuando su madre y su pareja, ambas, acabaron con la vida de este niño a punte y golpes, pero antes también lo habían sodomizado y mutilado sus genitales. El niño había sufrido un maltrato sistemático por mucho tiempo que los familiares habían advertido, pero las autoridades no les importó. Las madres fueron sentenciadas incluso con un agravante de género por odio al varón. También se buscó castigar a la jueza, que retiró la custodia del padre y entregó al niño a las maltratadoras que lo terminaron asesinando. Pero la Cámara de Diputados de Santa Rosa la terminó absolviendo. En Ecuador tenemos el caso de justicia para Salo, justicia para Mel, justicia para Humbertito, que no terminó siendo fatal, pero igual fue muy duro, un caso en Ambato y un caso en el Pailón del Diablo. El caso de Salo es fuerte, pues el padre, Javier, un hombre negro esmeraldeño que vivía en Quito, tenía 3 hijas y ahora solo tiene 2. Pues Javier conocía el maltrato que también sufrían sus hijas sistemáticamente. Decidió poner varias denuncias en instituciones que terminaron siendo ignoradas. Sin embargo, la situación empeoró tanto que la niña de 3 años terminó siendo asesinada brutalmente a golpes también. La última vez que Javier estuvo con sus hijas fue un día del padre en el 2021, cuando la madre de Javier advirtió diciendo que sus hijas se veían en muy mal estado físico, que se veían desnutridas y muy mal alimentadas. Para evitar que Javier visite a sus hijas, la madre, con su nueva pareja, interpusieron una denuncia falsa acusándolo de ser un agresor sexual. Así que se presentó el primer juicio, donde la jueza no encontró ninguna culpabilidad de Javier, cosa que decidió llamar a una segunda audiencia. En la segunda tampoco encontró ninguna culpabilidad, pero aún así decidió condenarlo sin ninguna evidencia a 15 días de prisión. En septiembre, la abuela materna decidió también notificar a Javier que sus hijas estaban siendo maltratadas. Él interpuso denuncias a la DINAPEN que fueron ignoradas. 2 meses después, recibió una llamada de la morgue para que vaya a reconocer el cuerpo de su hija. Durante el velorio de Salomé, el padre solicitó a la policía para también saber la situación de sus otras 2 hijas, pero se lo negaron. Gracias a la ayuda de la hermana de Javier pudieron localizar a sus otras 2 hijas, donde también pudieron visibilizar signos de maltrato. Desde las instituciones, a Javier se le ha criminalizado por ser varón. A pesar de los esfuerzos de Javier, la justicia no le entrega la custodia de sus hijas. Las otras 2 hijas se encuentran en una casa de acogida porque tienen que comprobar las denuncias falsas que Javier ha recibido. El caso de Mel también es otro caso trágico, donde el padre incansablemente quiso mantener la custodia, donde la justicia prefirió darle la preferencia materna a la madre sobre el bienestar superior de Mel. La Defensoría del Pueblo y su presunta complicidad para encubrir agresora plantea las verdaderas interrogantes sobre el respeto de los derechos de los niños. El caso Mel ocurrió en Santa Elena y por la complicidad de la negligencia de los jueces, la pareja que asesinó a la niña terminó huyendo a Brasil, pero con la justicia brasilera se los extraditó a Ecuador. El hospital público confirmó el fallecimiento de Mel por golpes en el cráneo y contusiones en el tórax. Mel apenas tenía 7 años. El juicio contra los asesinos en Santa Elena resultó fallido, cosa que ellos decidieron escapar a Brasil en la frontera de Bolivia. El caso Humbertito no terminó en muerte, pero igual demuestra la violencia de algunas juezas de niñez y familia. El Consejo de la Judicatura decidió destituir a esta jueza por errores inexcusables, y es un llamado a los jueces que debe primar siempre el bienestar superior de los niños, no la perspectiva de género, pues la jueza ignoró las medidas de protección interpuestas por el padre de Humbertito, pues la madre de Humbertito y la abuela encubrían el abuso sexual y los abusos que recibían por parte de la nueva pareja de la abuela. Aún así, la jueza decidió ignorar estas medidas de protección e envió un contingente de policías encapuchados
a que ingresen al domicilio del padre de Humbertito, donde estaba Humbertito, para arrebatárselo de sus brazos y devolvérselo a las casas de los maltratadores. El padre fue impedido de ver a Humbertito después de una denuncia falsa por acoso, donde la jueza lo condenó por daños psicológicos al niño. Y uno se pone a pensar, ¿quién es el que causa los daños psicológicos? ¿Es el padre o el verdadero abusador? María Josefa Coronel, presidente del Consejo de la Judicatura en esa época, declaró una existencia de un error inexcusable por parte de la jueza y su destitución. Humbertito pudo llegar vivo a los brazos de su padre gracias que le garantizaron la tenencia. En Ambato sentenciaron a una madre y a un padrastro a 34 años de prisión por el asesinato de un niño de 4 años. También el padre había luchado por la custodia del niño y lo terminaron asesinando, provocándole una peritonitis, o sea, una perforación del intestino. En la ciudad de Baños, este hermoso lugar turístico, también hubo una tragedia en el Pailón del Diablo, que es una cascada gigante, donde los medios al principio empezaron a pintar que una madre y un niño habían caído al precipicio y a la cascada y habían muerto. Pero no había sido así. Solo un medio decidió sacar las cámaras de seguridad donde habían visibilizado que la madre había forcejado al niño, cosa que el niño se había caído y seguido ella también se había lanzado. Y no es coincidencia que los medios quieran encubrir la realidad. Así lo demuestra también el caso Palermo o el caso de Isán Pérez, un periodista en España, que contaba que en las salas de redacción, cuando una mujer ponía un delito, se lo intentaba encubrir con las palabras, pues no querían estigmatizar a las mujeres, mientras que al hombre siempre se lo retractaba exactamente de lo que había hecho. Decía, el hombre que mató a tal y luego la mujer que mató a tal. Y me dice, me llamaron de redacción. Y dicen, ¿cómo que la mujer que mató a? Y yo, claro, igual que 3 párrafos más arriba, el hombre que tal. Y me dicen, no, es que esto por línea editorial es que falleció a manos de... Y esto... El feminismo institucional ha regresado el derecho penal de autor, donde se juzga a la persona por sus características y no por sus acciones. El derecho penal de autor dejó de existir a partir de los juicios de Nuremberg y también de la segregación. Por eso, en verdad, sí les queda muy bien llamarlas a veces feminazis. Han criminalizado a la mitad de la población, o sea, a los varones, y a la otra mitad la han victimizado perpetuamente, generando una guerra de sexos donde el que termina siempre pagando es el niño, porque siempre han sido ignorados. No piensan que tanto hombres como mujeres pueden hacer daño o pueden hacer bien. Los han segregado en cuanto a sus características estereotípicas que ellos han planteado. Han eliminado al individuo y su responsabilidad personal. Según el INE de España, entre 40 y 50 mujeres mueren a manos de su pareja, mientras que según Child Welfare Organization, el 68% de los niños mueren a manos de su madre. Esto no significa que siempre una madre va a ser una agresora, esto no significa que siempre un esposo va a ser un agresor, sino que la persona antisocial va a ejercer violencia al más débil. Y al delito se lo debe abordar desde la causa, no desde la ideología, porque han decidido poner encima la perspectiva de género sobre la perspectiva del menor. Pues sí, hoy en día tenemos Herodes en nuestras cortes, donde hay jueces que han decidido que hay niños que pueden ser eliminados desde el vientre, pero también con complicidad del feminismo institucional, donde mueren niños fuera del vientre y ellas callan. No existe sororidad para Mel y no existe sororidad para Salo, pero siempre de parte de abogados corruptos y jueces corruptos recomiendan para obstruir los vínculos de un padre a un hijo la denuncia falsa, y no es del 0.01% como siempre se lo plantea. Según la abogada Elizabeth Regalado de Inteligencia Legal Ecuador, desde el 2014 al 2023 hubo 34.000 denuncias por abuso psicológico, de las cuales solo el 0.34% llegaron a sentencia. Por ahí hay denuncias falsas.